saludo cordial para todos, para todas también. Mi nombre es Natalia Cortés, soy médica veterinaria de la Facultad de Ciencias Agrarias y trabajo como profesora allí. Hoy los voy a acompañar en este pequeño módulo de salud pública veterinaria y hoy precisamente vamos a hablar de la promoción y la educación en salud. La promoción de la salud está íntimamente ligada a la prevención de la enfermedad. Inclusive son términos que siempre utilizamos indiscriminadamente, por decirlo de alguna manera, utilizamos promoción y prevención como si estuviéramos hablando de una sola cosa. Pero son dos cosas diferentes. Comparten dos obstáculos, por así decirlo. El primero es que tienen que competir con lo que exige mayor demanda, que es la salud pública, pero en términos curativos. Siempre la asistencialidad o el hecho de curar al otro, al paciente, ha predominado. Luego sí viene la prevención, que ha tomado un poquito más de auge en los últimos años, y lo otro es lo que mencioné al principio, que es como el hecho de utilizar el término o los dos términos en conjunto. Entonces eso crea un obstáculo. Hay que diferenciar entonces que la prevención de la enfermedad viene desde más o menos el siglo XX, más viejita un poquito, donde se hablaba de la unicausalidad. Decíamos que la enfermedad tenía una sola causa y que por eso la podíamos prevenir y podíamos prevenir los factores de riesgo. Un ejemplo muy común es cuando hablamos de la enfermedad del cólera, cuando se descubrió y cuando con el solo hecho de lavarnos las manos podíamos prevenir esa enfermedad. Posteriormente, ya en 1976, en los 70s y los 80s, surge el término de promoción en salud. ¿Por qué? Porque ya no hablamos de la enfermedad como una situación unicausal, sino multicausal, donde hay varios factores que intervienen. La promoción o el término de promoción en salud es ingresado por el doctor Henry Sigeritz, cuando habla que la promoción en salud son todas aquellas acciones que involucran tanto el bienestar, está también involucrado el bienestar emocional, el bienestar social, la educación, la paz, y también cuando todo el individuo tenga la capacidad entonces de tomar decisiones en cuanto a su salud y de tomar acciones referente a ellas. ¿Qué entendemos por promoción en salud? La promoción en salud son todos los procesos que se pueden implementar para que una persona, un individuo o una comunidad mejore sus condiciones de salud, que pueda tomar decisiones en cuanto a sus condiciones de salud. Este concepto viene desde más o menos 1986 por una carta de Ottawa en Canadá. Ese es el país pionero en la promoción de salud. Primero pasó de Canadá a Europa, después vuelve como a América, más específicamente a Estados Unidos, y ya la OMS empieza entonces a implementar desde el primer Congreso Internacional de Promoción de Salud en Ottawa, se empieza a implementar este concepto. La promoción en salud tiene tres componentes básicos. El primero es la buena gobernanza, el segundo es la educación en salud, y el tercero es las ciudades saludables. En cuanto al primer componente, que es la buena gobernanza, son todos aquellos aspectos legislativos, es decir, lo que el Estado, las leyes, las normas que hay que cumplir, son de carácter obligatorio. Un ejemplo fácil y sencillo es la prohibición de fumar en espacios públicos, en que a la caja de cigarrillos, por ejemplo, ya tiene en su empaque información sobre lo que ellos producen. Un ejemplo entonces de estas normas o de estas leyes es como todas las bebidas azucaradas, los jugos en cajita en especial tienen que cumplir con llevar un registro de sus componentes. En la parte de atrás hay una tabla donde está especificado los niveles de azúcar, los niveles de sodio, las calorías, y esto hace parte entonces de una norma que todos ellos deben de cumplir. El segundo componente, que es la educación en salud, son todos entonces aquellos procesos o procedimientos que se hacen para educar, como su palabra lo dice, al individuo, a las comunidades. Podemos entonces tener como ejemplo algo que es muy sencillo, cuando nos enseñan entonces a cepillarnos los dientes 3 veces al día. No estamos previniendo una enfermedad específica, sino que estamos promoviendo la salud oral. El hecho de lavarnos las manos varias veces al día, después de comer, después de ir al baño, también se puede decir que está previniendo una enfermedad en sí, pero lo que se está haciendo es promover la salud. Otro ejemplo importante es
digamos que podría ser un mito urbano porque a nadie se lo han dicho específicamente, pero todos sabemos que tomar varios vasos de agua al día es saludable, eso promueve la salud. Y eso es una educación que se ha pasado desde mucho tiempo, lo hace el educador, el médico, el enfermero en ese caso como institución de salud, o se hace en las escuelas cuando van y nos enseñan o le enseñan a nuestros niños a cepillarse los dientes. El tercer componente son ciudades saludables. Medellín es un claro ejemplo de las ciudades saludables. ¿Por qué? Porque promueve las ciclorrutas, promueve entonces el hecho de que la gente camine para llegar, utilizar otro transporte, inclusive el ejercicio, eso es promover. Vemos el auge de todos los gimnasios que hay, o sea, ya hay un gimnasio o más por barrio o por comuna, hay muchos gimnasios y lo que se hace entonces es promover estilos de vida saludable. Ya cada vez más somos conscientes de lo que consumimos, de nuestra dieta, de los componentes que trae cada uno de nuestros alimentos y no es en proras de evitar una enfermedad como tal, es en mejora de no promover nuestra salud y de mantener un cuerpo saludable, una mente saludable y tener un bienestar. Existe en Colombia un salubrista público muy conocido de apellido Villamil. Él nos dice que la educación es la mejor estrategia para enfrentar los retos que tiene la salud pública veterinaria. Y la educación es la mejor estrategia en muchos otros aspectos y también entonces lo es para promover la salud. ¿De qué manera? Pues, como lo dije en el punto anterior, entonces cuando se educan a los pequeños en el lavado, en el correcto lavado de las manos, en el cuidado de su higiene bucal, estamos haciendo educación. Cuando el médico está con su paciente y le dice cómo cuidarse, cuáles son sus hábitos, cuáles son los buenos hábitos, está educando a ese paciente. Cuando un personal, la Secretaría de Salud, que es muy conocida, va y hace jornadas en los barrios y les enseña a la gente, lleva campañas institucionales, campañas a nivel nacional, local o simplemente de ciudad, está haciendo educación. Cuando yo hablo con otra persona y le estoy mostrando qué puede mejorar en su vida, estoy educando. Cuando un entrenador físico está hablando con su cliente, creo que así se dice, lo está educando. ¿En qué? En formas más sanas de vivir, en formas mejores de mantener su estado físico, su estado mental y su bienestar. Que en eso se resume entonces de promover, entonces está promoviendo su salud. Al final está evitando muchas enfermedades, sí, no una específicamente. Está promoviendo su salud y con ella entonces está contribuyendo a los objetivos de la salud. Recordemos pues los objetivos de la salud en general es aumentar los años, entonces ya la gente tiene una expectativa de vida más alta, eso es disminuir las enfermedades, disminuir la morbilidad, disminuir las enfermedades, tanto pues la morbilidad como la mortalidad y añadirle a esos años que vamos a vivir, añadirle calidad de vida. Esos son como los objetivos de la salud y la educación nos ayuda a lograrlos. Existen factores importantes a la hora de tener en cuenta para la educación en salud. ¿Cómo la vamos a promocionar? Mediante la educación. El primero es en las actividades y el más importante es el público. Tenemos que tener en cuenta que todas las personas tienen percepciones de modos diferentes. Todos estamos influenciados por nuestro entorno social, por las personas que fueron importantes para nosotros, como los padres, los abuelos o los profesores. Entonces, de acuerdo a esos conocimientos que muchos otros nos han pasado, nosotros pensamos o tenemos idea de que algo es o no es de cierta manera. Entonces, muchas veces cuando vamos a hacer educación con una institución o con un individuo o con una población, nos enfrentamos a esas percepciones, a esas teorías implícitas, a esas concepciones previas que cada uno tiene. Para que sea eficaz entonces esa educación, tenemos que tener en cuenta el tipo de persona a la que estamos llegando, su nivel sociocultural, es decir, su educación, su nivel cultural, si sabe escribir, si sabe leer. No podemos entregarle un folleto, sería como ilógico entregarle un folleto a una persona que no sabe leer. Entonces, por eso a veces los medios de comunicación masiva son tan importantes o son tan eficaces, porque los pueden ver, porque son muy repetitivos, por la imagen, porque puede llamar la atención. El hecho de que cuando decimos que una imagen vale más que 1000 palabras es muy cierto.
Entonces a veces decirle a la gente muchas veces, repetirle algo no quiere decir que esa persona lo vaya a aprender. Si se lo damos como un ejemplo, si le mostramos una realidad, es algo muy eficaz. Muchas de las personas que se enferman no creen que están realmente enfermos hasta que lo están viviendo, no creen que la enfermedad existe hasta que la están viviendo. Entonces, con el público tenemos que tener en cuenta las estrategias que vamos a utilizar. Si vamos a utilizar medios de comunicación masivos, si vamos a utilizar entonces el radio, dónde está localizada esa población, si llega la luz o no, si podemos entonces tener acceso a esos medios audiovisuales o la radio, por ejemplo, o si es medio escrito, si tiene que ser a veces una estrategia puerta a puerta como se ha utilizado muchas veces porque es un problema que es local y a veces se utiliza. Tenemos estrategias también físicas, como son los folletos, los panfletos. También cuando entonces vamos a los colegios, a las instituciones, la institución educativa es un aliado muy importante de la promoción en salud, es la comunidad en sí, los líderes comunitarios, las escuelas o instituciones de educación y también las instituciones de salud. El médico mismo o las enfermeras, todo el personal de salud puede hacer educación en salud de manera individual. En las instituciones se hace de manera colectiva, o sea, cuando invitamos una charla, cuando el mismo profesor le enseña a sus estudiantes acerca de cómo cuidarse, cómo es el autocuidado. Cuando lo hacemos entonces también a nivel de comunidad y se cita a una población en particular para una feria de la salud y con actividades lúdicas o recreativas. Pero siempre teniendo en cuenta entonces ese tipo, ese individuo, esa comunidad, qué características tiene, ¿cierto? Si saben leer, si saben escribir, qué acceso tienen entonces a la tecnología, qué enfermedades entonces son recurrentes allá, qué podemos prevenir, cómo podemos llegar a cuál es el lenguaje que vamos a utilizar, un lenguaje técnico, un lenguaje coloquial, eso no se nos puede olvidar.